Grabamos. Bien, muy buenas tardes. Continuando con nuestro tema de cálculo de volúmenes, vamos a abordar en esta sesión eh, un método bastante útil que permite calcular volúmenes de sólido de revolución. Sólido de revolución es el tema que estamos tratando, de una manera distinta, eh, usando lo que se llaman los cascarones cilíndricos. A ver, motivemos un poco esta situación. ¿Cuál es la idea aquí? Eh, uno puede comprobar con ejemplos concretos, pero la idea general es esta. Supóngase que usted quiere calcular el volumen del siguiente sólido. I igual f de x. Es un ejemplo bastante directo. I igual f de x. Ese es el sólido que vamos a considerar. Vamos a tomar la región I igual. Lo que nosotros queremos ahora es, ¿qué pasa si la región la rotamos en torno al eje Y? Esta que está acá. Ahí. Rotamos en torno al eje Y. Bueno, obtenemos este sólido. Groseramente vamos a hacer el dibujo. ¿Ah? Vamos a obtener groseramente este sólido. Voy a dibujarlo acá un poco desproporcionado, pero para que se entienda la idea. Ahí. Es un sólido, por supuesto, que tiene un agujero. ¿Ok? Ahí está. Sólido. Digámoslo ahí, ¿no? Ahí. De acuerdo con lo que aprendimos con el método, entonces, naturalmente, si quisiéramos calcular el sólido de este, el volumen de este sólido, tendríamos que usar el método de la arandela. Bueno, aquí empieza la dificultad. En general, para poder usar el método de la arandela, ¿correcto? Nosotros tendríamos que hacer lo siguiente. Como estamos rotando en torno al eje Y, ¿sí? Nosotros tendríamos un radio inferior que es igual a A. ¿Sí? Si quisiéramos usar el método de la arandela. Bueno, que es igual a A en alguna parte, ¿sí? Calculemos el radio, el radio exterior. El radio exterior es igual a B, este es el radio exterior, en cada arandela. Y el interior es el interesante. El radio interior va a depender. Bueno, va a ser A cuando la variable I se mueve entre 0 y f de A, ahí, y va a ser f a la menos 1 de I. Recuerde que para poder calcular, de acuerdo con los ejemplos anteriores, f de A menor o igual que I menor o igual que f de B. En este dibujo, esta es la imagen de A, esta es la imagen de B. Estamos trabajando en este intervalo. El I se mueve en ese intervalo. Y entonces el cálculo procede. Ahora, ¿cuál es la dificultad que ocurre muchas veces en la práctica? Bueno, para poder calcular el radio interior o el radio exterior, el volumen, sabemos nosotros que de ese sólido sería la integral entre, digámoslo, 0 y f de b, ¿de acuerdo? En este dibujo de el radio exterior,
al cuadrado menos el radio interior al cuadrado. Entonces, formalmente lo que he escrito no es técnicamente correcto, porque habría que separar la integral, ¿sí? Habría que separar la integral, pero ahí, formalmente correcto, pero uno puede integrar entre 0 y f de a, y entre f de a y f de b. ¿Dónde está la dificultad? La dificultad está simplemente acá. Si quisiéramos usar el método de la arandela, nosotros tenemos que garantizar, y más que garantizar, tener el despeje explícito de X. Ahí, para hacer el cálculo. Y esto generalmente no siempre se tiene. Por lo tanto, aquí tenemos una dificultad técnica de calcular el volumen porque no podemos encontrar uno de los radios, porque no podemos despejar. Entonces aquí está la dificultad. Entonces, ¿habrá alguna posibilidad de calcular el volumen sin necesidad de hacer esto? Y esa interrogante se responde con este método, que se llama el método del cascarón cilíndrico. Vamos a llenar el sólido de otra manera, no usando arandelas. De otra manera, que es la que se va a comentar acá. Esa es la estrategia aquí. Bueno, ¿cuál es nuestro sólido? Es este, que se va a obtener ahí, por ejemplo. A, B, f de x. Pensemos, f es una función continua y no negativa. Continua y no negativa. ¿Ya? Tenemos un sólido ahí. Vamos a rotar, aquí la parte clave es que rotamos en torno al eje Y. Es decir, estamos en la situación que pudiéramos usar arandela, pero vamos a pensar que tenemos ese sólido. ¿Ya? Entonces la idea es cómo llenar. Todo lo que se viene a continuación es de qué manera vamos a llenar. Vamos a llenar por sólido de figuras conocidas, vamos a llenar el sólido por sólido de regiones conocidas y que aproximar el volumen como una suma de Riemann. Esa es toda la idea aquí. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Tomamos una partición. Aquí el tratamiento se va a hacer un poco más general, se va a considerar una rotación no en torno al eje Y, sino una recta que es paralela al eje Y, que está a la izquierda de A. La recta X igual L, paralela con el eje Y, una recta vertical en este caso. ¿Eh? El razonamiento se va a establecer para eso. Bien, y entonces tomamos la partición, ¿y en qué se convierte cuando tú rotas el rectángulo? Si tomamos puntos de la partición consecutivo, xk menos 1, xk, este es un subintervalo en la partición, escojamos un punto c sub k en i sub k, y vamos a rotar en rectángulos que tienen longitudes delta xk, ancho y alto f de xk. O sea, vamos a rotar con algo como esto. Con algo como esto. Vamos a rotar de tipo. ¿Qué figura se obtiene o qué cuerpo se obtiene al rotar con un rectángulo? Al rotar el rectángulo en torno al eje Y, al eje vertical. Fíjate que si este se rota en torno al eje horizontal, digamos al eje X, obtenemos un disco. Pero si rotamos en torno al eje Y o a una recta paralela con esta, X igual L, lo que obtenemos es la figura que está ahí. Que sería un cilindro que sería lo que entendemos por cascarón cilíndrico. Este es un cascarón cilíndrico. Que es el sólido que se obtiene de tomar dos cilindros concéntricos, ¿sí? Lo que está exterior a uno e interior a otro. ¿Ok? Eso es lo que se obtiene al rotar. Entonces lo que hacemos es rotar cada uno de estos rectángulos.
La altura es f de c sub k. C sub k es un punto que está en la partición. Después lo vamos a escoger adecuadamente. Entonces, si nosotros rotamos ese rectángulo, obtenemos lo que se tiene. Este es un cascarón cilíndrico. Es un cascarón. Cilíndrico. Aquí obtenemos un cascarón cilíndrico. Entonces vamos a llenar el sólido por cascarones cilíndricos. ¿Cuál será el volumen del cascarón cilíndrico? Bueno, el volumen es una diferencia de volúmenes. O bien es el área de la base, que es el área de la región anular, por la altura. ¿Ok? Bueno, lo que vamos a obtener acá, lo que uno puede probar es que el cálculo está dado por esta expresión. ¿Ok? Se puede probar que el cascarón cilíndrico, el volumen de ese cascarón cilíndrico se puede calcular así. 2pi por el radio, por la altura, por el grosor. Esta es la parte que uno tiene que mostrar que efectivamente es cierto. Y la idea es la siguiente. Recuerda que el C sub k es un punto cualquiera en la partición. Entonces, el C sub k que vamos a escoger es este. Escogemos este C sub k. Sabemos que delta B, lo que se sabe es con esta elección, delta B sub k es, ¿qué cosa? Bueno, es el volumen de ese cascarón. O sea, que es la longitud, la altura, f de C sub k, muy bien, por, ¿qué cosa? Por el área de la base. El área de la base es pi, por la diferencia, ¿no? Pi por la diferencia. El área de la región anular, la diferencia de los radios. Aquí sería los radios. ¿Cuáles son los radios? Mira, los radios los estamos calculando. Fijarse acá, los radios. Eh, al eje. O sea, aquí sería, estamos calculando aquí xk menos L, perdón, al cuadrado, menos xk menos 1 menos L al cuadrado. Perdón. Al cuadrado, ¿correcto? Recuerde que aquí se está tomando los radios, distancia al eje de rotación. Este es el eje de rotación. Si fuera el eje Y, sería xk cuadrado menos xk menos 1 al cuadrado. Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. F de C sub k por 2pi, en realidad, aquí lo que queda dentro del paréntesis es una suma por su diferencia, ¿cierto? Aquí quedaría pi por xk menos L más xk menos 1 menos L. Y esto va a multiplicar a xk menos L menos xk menos 1. ¿Ok? Hacemos la suma por su diferencia. Esa es la parte, el truco acá. Ahí. Bien, y entonces esto se puede escribir como, aquí hacemos, fíjate, aquí nos queda dentro, en el primer paréntesis, en el segundo paréntesis se cancela L, y en el primer paréntesis aparece un menos 2L, así que lo que podríamos hacer es esto. F de C sub K, pi, xk más xk más 1, menos 2L, factor de delta xk. Se cancela, ¿no?
Y esto se puede escribir así si nosotros factorizamos por 2pi o 2pi f de c sub k por c sub k menos L, ¿correcto? Si nosotros factorizamos por 2 dentro del paréntesis, la semisuma es c sub k, delta xk. O sea, es 2pi por la altura del cilindro. Esto mide altura. Este es el ancho. Y este es el radio. Que es lo que estamos indicando acá. 2pi, radio del cascarón, altura, grosor. Por lo tanto, uno puede aproximar el volumen del sólido que se obtiene al rotar por la suma de estos volúmenes. La elección de C sub K que hemos hecho es esa. El volumen se puede aproximar de esta manera. El volumen del sólido lo podemos aproximar como la suma de esos volúmenes de los cascarones. Lo interesante es que esta es una suma de Riemann. El volumen es el límite de estos volúmenes. Y esa es una suma de Riemann. Como la función es continua, nosotros obtenemos, en el caso que la función es continua, obtenemos que esa suma de Riemann se acerca a esta integral. Y esa entonces es la fórmula que nos va a permitir calcular el volumen del sólido. Entonces, la parte que hay que recordar es que el volumen se calcula como la integral entre a y b, que es la variación de la variable independiente, que es x, de 2pi, por el radio del cascarón, por la altura del cascarón. Radio por altura. Recuerde que el radio, volvemos a recordar acá, es distancia al eje de rotación. De rotación. Eso es lo que hay que tener presente acá. Distancia al eje de rotación. En la deducción que hemos hecho, ese radio es x menos L, con x variando entre A y B. Recuerde que la recta está a la izquierda de A. En general, uno tendría que anotarlo de esta manera, y podría decir que es 2pi por la integral entre A y B, de valor absoluto de x menos L, ¿no? Porque uno no sabe, con esto podemos, el eje de rotación podría estar a la derecha del intervalo, ¿no? Por la altura. Aquí estamos indicando que el eje de rotación es paralelo con el eje Y, y está a la izquierda del intervalo o bien a la derecha. Este f de x se puede modificar, por supuesto, como vamos a ver en algún ejemplo, porque este f en realidad lo que mide es altura. ¿Ok? La altura del sólido. Entonces, estamos llenando de esta manera. Espero que el dibujo pueda aclarar un poco cómo va llenando. Llenando así. Va llenando el cascarón, por cascarones de este tipo, el sólido. El sólido es este. El sólido es ese. Ese es el sólido que se está llenando. ¿Ok? Usando ese tipo de cascarones. El volumen está dado por esa expresión. El mismo comentario va a ocurrir cuando uno rota en torno al eje X, algo que es gráfica como función de Y. Todos los comentarios se mantienen. ¿Alguna observación acá? Por supuesto, uno dice, mira, en la deducción de esta fórmula pesó bastante la elección específica del C sub K. Bueno, uno puede probar que esa es una suma de Riemann,
uno puede probar que esta suma de Riemann, esta suma de Riemann, esta, que sabemos que converge a la respectiva integral, esta es la suma de Riemann que converge a la integral, ¿ok? Nos mide efectivamente en el límite el volumen. Esto converge a la integral. Y esto vale para toda elección. Nosotros hemos hecho una elección, justamente el promedio, pero vale en general. Se puede probar que esta suma de Riemann converge efectivamente al volumen. Esto vale para cualquier elección de CES y para cualquier elección, para cualquier partición. Entonces la variable de integración va a ser la variable de grosor, ¿ya? De manera análoga, para no tener que cargar tanto y llenarnos de fórmula, uno esperaría que si uno tiene una región, a ver, si uno tiene algo como esto, así, C y D, ¿ok? X es una fórmula de Y. Entonces, ¿qué pasa si la rotamos en torno al eje X? O alguna recta paralela con el eje X. El razonamiento es exactamente el mismo, ¿ok? Tomamos en torno la recta Y igual L. Estamos rotando de esta manera, ¿ok? Debería ocurrir exactamente lo mismo. Entonces obtenemos, formalicemos acá, si f fue una función continua, no negativa, consideremos la región que está limitada por y igual a f de x, y el eje x, cuando x se mueve en el intervalo AB, tomemos un número real menor que A o mayor que B, menor o igual que A o mayor o igual que B, y el volumen del sólido obtenido al rotar la región en torno a ese eje es dado por esta expresión. Radio por altura del cascarón. ¿Ok? Radio por altura. Entonces, ¿cuáles son los pasos claves para aplicar el método? Bueno, darnos cuenta, lo que va a ocurrir muchas veces es que un mismo sólido, el volumen de un sólido se puede calcular por más de un método. Después vamos a darnos cuenta de cuál es más eficiente en el cálculo. Entonces, ¿cuáles son los pasos claves para el método del cascarón cilíndrico? Bueno, sin importar la posición del eje de rotación, la parte que tienes que identificar es el radio y la altura del cascarón. Bosquejamos, por supuesto, uno siempre tiene que bosquejar el sólido, la región que va a rotar. Tracemos un segmento de recta que la cruce en forma paralelo al eje de rotación. Dice, aquí está la región D, vamos a rotar en torno a esa línea, dice, traza una línea paralela al eje de rotación, que cruce D, ahí, ¿ok? Y a través de esta calcule la altura y el radio. ¿Qué es lo que quiere decir? Mira, al trazar esta es la altura, pintémoslo de este color, esto es altura y el radio, 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 altura, eso es lo que está indicando, altura. Tenemos el radio y tenemos la altura. Con eso determinamos los límites de integración. Los límites de integración salen, bueno, de la región misma, ¿no? La región misma nos determina los límites de integración. Y aplicamos la respectiva fórmula para hacer el cálculo.
¿Sí? Veamos un ejemplo acá. A ver, la región acotada por y igual raíz de x, el eje x y la recta x igual 4, vamos a rotarla en torno al eje y. Vamos a rotar esto en torno al eje y. Ahí está el eje y. ¿Ok? Si tú rotas en torno al eje y, lo que tenemos acá es una cosa como esta, ¿no? Al rotar. Entonces, x y 0, 4. Entonces lo que uno va a dibujar es un cascarón cilíndrico, tipo. Entonces, si nosotros nos paramos en un X acá, nosotros podemos considerar el siguiente cascarón. Tracemos la paralela al eje Y, ahí, ¿no? Ahí está. Este es el cascarón. Identifiquemos en ese cascarón cuál es el radio, cuál es la altura. La altura es, llamemos H a la altura, esta es la altura H, y este es el radio. Radio. La altura entonces es raíz de X, el radio es X, radio. X es el radio, raíz de X es la altura, y X se mueve entre 0 y 4. ¿Cómo tú vas llenando? A ver, voy a volver a dibujar, a hacer el dibujo acá. Volvamos a hacer el dibujo acá. ¿De qué manera uno va llenando? Ahí. Uno va llenando el sólido con cascarones. Aquí tengo, para un X, aquí tengo este cascarón. Y si uno se para en otro X, tenemos este otro cascarón. Fíjate que aquí varía el radio y también la altura. Y si se para en otro X, voy a tomar otro color acá. Si me paro aquí, tengo este cascarón. Variación del radio y variación de la altura. Entonces vamos llenando de esa manera. De esa manera uno va llenando el sólido. El volumen es 2pi, la integral entre 0 y 4 de x, raíz de x. De x. Juguemos con el mismo ejemplo, a ver. ¿Qué pasa si ahora la región, que es esta, 0, 4, x, esa, la rotamos en torno a la recta x igual a 6. ¿En qué cambiaría? Bueno, veamos acá. Si la rotamos en torno a la recta x igual 6, lo que obtenemos es esta figura, ¿no? Una cosa así, se está rotando hacia allá, ¿no? Ahí. Se está rotando en torno a esa línea ahora. Estamos rotando en torno a esto, x igual 6. Entonces, ¿qué nos queda al rotar en torno a la línea x igual 6? Estamos rotando ahí. Dibujemos nuevamente un cascarón tipo. Voy a colocar este color rojo. ¿Cómo dibujamos? Nos paramos un x entre 0 y 4. Ahí está el x entre 0 y 4. Y vamos a dibujar el cascarón. Dibujemos el cascarón. Hacia allá. Está rotando para acá. Ahí. ¿Correcto? Aquí nos queda el cascarón. Rota en torno a esa línea. Tenemos que identificar entonces. ¿Qué podemos identificar? La altura. Y el radio. Voy a pintar con el mismo azul el radio.
el radio. Pero ¿cómo calculamos el radio? Es distancia al eje de rotación, así que es esta longitud. R. ¿Cómo nos queda en este caso? La altura va a ser raíz de X. Y el radio, ahora cambia. El radio va a ser 6 menos X. Con X entre 0 y 4. Luego, podemos decir que el volumen, anotémoslo acá, de este sólido sería igual a 2pi por la integral entre 0 y 4 de el radio 6 menos x por la altura, raíz de x. Ahí hemos calculado el sólido rotando R o la región en torno a la recta x igual 0. Su valor es completamente distinto al otro que se está considerando. Fíjate que la altura es en la imagen. Esto no siempre es así. Veamos acá, mira. Usé el método del cascarón cilíndrico para calcular el volumen del sólido obtenido al rotar la región encerrada por las gráficas en torno al eje Y. Me parece que tenemos un dibujo acá. Ahí está. Tenemos la parábola y tenemos la recta. La parábola es igual a, esta es igual 9 menos x cuadrado. Y la recta es igual a 9 menos 3x. Bueno, ambas se intersectan en 0, cuando x es 0 y cuando x es 3, están los puntos de intersección, entre 0 y 3, ¿sí? Se intersectan entre 0 y 3 las curvas, de 3, 0. Vamos a rotar ahí. Entonces lo que podemos hacer acá es dibujemos un cilindro tipo. Nosotros consideramos esto, ahí, ahí, y lo rotamos así. Ahí está la rotación, ¿cierto? Estamos rotando en torno a ese eje. Entonces parémonos entre 0 y 4, entre 0 y 4, para ese X, ¿qué cilindro es que vamos a considerar? Veamos, este cilindro, ¿no? Ahí. Este es el cilindro que estamos considerando. Entonces, determinemos las longitudes, las dimensiones acá. Bueno, esta es la altura. Esta longitud es la altura, h. Y esta longitud es el radio. Radio. ¿Cuánto vale el radio? Bueno, el radio es fácil de calcular, x. ¿Cuánto vale la altura? La diferencia, ¿no? G de x menos f. F de x menos g. Por eso que es importante hacer el dibujo de la región y un bosquejo del sólido que debe quedar al rotar. Eso nos va a determinar cuáles van a ser las dimensiones consideradas aquí. El radio es x y la altura es 3x menos x cuadrado. El volumen está dado por 2pi de la integral del radio de la altura. Es esto. Ahí tenemos el volumen de ese sólido. Bien. Ese es el método. Tenemos que identificar el radio y tenemos que identificar la altura para hacer el cálculo. Veamos, vamos a calcular
la región triangular que se está indicando ahí rota en torno al eje X. Rota en torno al eje X. Bien. Observe que en el ejemplo anterior podemos haber usado arandela, ¿sí? Para hacer el cálculo, ¿no? Si rotamos en torno al eje X. Vamos a volver a eso. Para hacer el cálculo. Mira, vamos a rotar esta región en torno al eje X. Podemos usar dos métodos, el método de la arandela y el método de cascarón. Hagámoslo con cascarón. En este caso, resulta ser conveniente el otro método, más corto. Si quisiéramos usar cascarón, si nos piden usar cascarón, tenemos que proceder de la siguiente manera. Vamos a rotar en torno al eje X. En torno al eje X. Por lo tanto, en estas relaciones hay que despejar X. Fíjate que aquí tenemos la siguiente situación. Voy a dibujarla acá al lado. Ahí. Vamos a rotar acá. Nos queda, al rotar, una cosa así, ¿no? Al rotar. Entonces aquí se pone interesante. ¿Por qué razón? Porque, como se indica acá, hay una variación de la altura. Para ser más precisos, si tú tomas esta línea, ahí, tomar acá, nos da esta línea, y tomas un valor de I entre 0 y un punto a determinar, un I acá, la altura está dada por este segmento. Estamos considerando el respectivo, ¿cierto? Estamos considerando el respectivo cilindro, cascarón cilíndrico. Ahí, ¿no? O sea, va a ser esa diferencia, la diferencia de las rectas, ¿no? Hasta llegar a este punto, I sub 0. Cuando nosotros pasamos de I sub 0, y escogemos otro valor de I, por ejemplo, otro valor de I, acá, estamos considerando, pintémoslo con otro color acá, un color, este, calipso, este, acá, este. Aquí la altura cambió. Estamos considerando ahora este otro cilindro, por acá, ¿no? El radio va a ser I en ambos casos, pero aquí la altura es distinta. Esta longitud se calcula de una manera de distinta manera que esta. Así que la altura acá varía cuando pasamos de número y 0. O sea, vamos a considerar dos sólidos. Dos sólidos obtenidos al rotar dos regiones. ¿Cuáles son las regiones? La región R1, que se está considerando al tomar la recta I igual 3, la recta I igual 3, va a dividir la región en dos regiones, la región R1 y la región R2. Entonces la región R1, la variable I se mueve entre 0 y 3, tenemos esas dos rectas, y la región R2, la variable I se mueve entre 3 y 6. ¿Okay? Entonces para la región R1, el radio es I,
y la altura es la diferencia de las rectas que ocurren cuando nosotros estamos despejando, ¿no? Acá despejamos x vale y medio. Sería y menos y medio. Y el y se mueve entre 0 y 3. En la región R2, que es esta región, el radio es I del cascarón cilíndrico y la altura es ahora esta otra diferencia, 3 menos y medios. Esa es la altura, con I entre 3 y 6. El volumen entonces de la región el volumen, ¿no? Voy a colocar S1, ¿no? No es R1. El volumen del sólido obtenido al rotar R1 es 2pi de la integral entre 0 y 3 radio por altura. El volumen de la región del sólido obtenido al rotar R2 es 2pi de entre 3 y 6 radio por altura. Así que el volumen del sólido es 27pi, que es la suma. Hemos usado el método del cascarón. En este caso resulta ser más eficiente usar el método de Arandela. Fíjate que si usamos el método de la Arandela, tenemos una cosa como este. Vamos a hacer nuevamente el dibujo acá. Ahí. Que al rotar nos queda una cosa así. Ahí. Al rotar nos queda algo así. ¿Ok? Y si nos paramos entre 0 y 3, si nos paramos en un X ahí y tomamos la arandela, sería eso, ¿no? Ahí, ¿no? Estamos llenando con este tipo de arandela. El radio exterior y el radio interior son bastante identificables ahí. El radio exterior es X, el interior es X y el exterior es 2X. El X se mueve entre 0 y 3. El cálculo del volumen sale con una sola integral, que es esa. Bueno, aquí siempre se va a producir esa situación. Generalmente cuando hay más de una manera de calcular el volumen, una de ellas va a ser más corta que la otra, va a ser más directa. ¿Okay? Bien, calculemos el volumen de ese sólido. El sólido que se obtiene al girar en torno al eje Y, la región R limitada por las curvas, I igual a x cuadrado, I igual a 6x menos 2x. Bueno, el dibujo es bastante bueno, aquí nos va a dar los puntos de intersección de las curvas son 0 y 2. Así que la región en el primer cuadrante se rota para obtener el sólido. Aquí hay un cascarón representativo. Fíjate que en ese cascarón representativo tenemos el radio y la altura bastante fácilmente identificables. El radio es x y la altura es la diferencia, 6x menos tx cuadrado. El volumen entonces nos da 2pi de radio por altura, 8pi. Si quisiéramos rotar esto en torno a otra recta, tenemos que recalcular, si quisiéramos rotar en torno a la recta, por ejemplo, x igual 4, aquí está la modificación, ¿no? Este es el radio el que cambia, si quisiéramos rotar en torno a otra línea. Bien, entonces terminemos con estos dos problemas que aparecen acá. Dice, cada una de las siguientes integrales
representa el volumen de un cierto sólido. Describa de manera precisa el sólido. 0 y pi cuartos, 2pi, pi menos x, coseno de x, seno de x. Ya, entonces aquí, ¿cuál es la pista? Fíjate que este término nos marca radio y este nos marca altura. El radio entonces es una rotación en torno a la recta x igual pi. El x se mueve entre 0 y pi cuartos. De las curvas y igual seno, y igual coseno. Bueno, a ver, el dibujo es este. Coseno, seno, es algo así. Ahí. Pi cuarto. En pi cuarto se cierra. Esta es la región que se está rotando en torno a esta eje. Pi. Cálculo que hay que hacer ahí. Un cálculo un poco tedioso, integrar por parte en alguna parte, pero como hay una coseno menos seno, la integración por parte se simplifica bastante. Y el segundo integral dice entre c y d de 2pi, 3 menos i, 1 menos i cuadrado de i. Aquí tenemos altura, y aquí tenemos radio. Radio, altura. Tenemos radio menos altura. Mira, hagamos el dibujo acá. 1 menos i cuadrado, o sea, algo como esto. Que se puede prolongar acá. ¿Sí? Tenemos esa curva, tenemos 1 acá. ¿Ok? La recta x igual 1, x igual i cuadrado. Estamos rotando en torno a 3. 3. La recta y igual 3. Llego hasta ahí. 3. Este es 1. 3. Se está rotando hacia allá. Bueno, con x entre c y d. Entre c y d. Con y entre c y d. Para que tenga sentido esto, la variación de i, los números c y d, menos 1, 1, ¿no? Ahí, pongamos 1 acá. ¿Ok? 1 menos 1. C y D. Aquí los valores de C y D deberían moverse entre menos 1 y 1. C menor que D en ese intervalo. Entonces, uno puede considerar genéricamente un C, un D acá, este puede ser C, y tener una cosa como esta, ¿no? Entonces, esta es la región que está rotando en torno a esa línea. ¿Mm? Fíjate que C no puede pasar, no puede ser más chico que menos 1, porque entonces ahí no está cerrando nada. O sea, eventualmente sí, ¿ah? ¿Sí? Esta región podría ocurrir ahí. ¿Sí? El valor de D está condicionado a que no pase de 3. ¿Sí? No pase de 3. Este es 3. Igual 3. Si permitimos más variación, podemos tener eventualmente, por ejemplo, fíjate que esta línea sigue hacia allá, esta sigue para allá. Si C es un número más chico que menos 1, por ejemplo, lo que tenemos es que
tú puedes tener algo como esto. Si este fuera C, por ejemplo, tú tendrías una región ahí, ¿no? Que también la estás rotando. Estamos rotando en torno al eje, a la recta y igual. Entonces, en este caso, el radio se está marcando ahí, 3 menos I, siempre. Y la altura ahí va a depender. Entonces, aquí hay varios casos que uno puede entrar a considerar. Entonces, por ejemplo, esa integral que está ahí, solo esa integral que está ahí, nos mide. En esta integral está limitado C y D a moverse entre menos 1 y 1. Si se pasan estos valores, ya el volumen hay que adicionarle algo, ¿no? Fíjate que si C está por acá, ahí está C, la altura ya no sería, la altura ya sería la altura, fíjate que la altura aquí en este caso cambia. La altura para ese que está ahí ya sería al revés, ¿no? Sería I cuadrado menos 1. Cambia. Ya sería I cuadrado menos 1, si parece, si es ese. Si uno permite un intervalo con esas características. Por lo tanto, C y D están limitados a moverse entre menos 1 y 1 para que este integral mida efectivamente el volumen. ¿Ok? Bueno, y plantee pero no evalúe una integral para el volumen del sólido que se genera al rotar la región que definen las curvas. El 1 dice x igual raíz del seno de i, el i se mueve entre 0 y pi, y x igual 0. En torno a i igual 4. Una región como esta, la región es como algo así. 0, pi. Y vas a rodar en torno a la recta i igual 4. Por allá. Vamos a hacer un dibujo un poco más chico. Un poco más chico. Hagámoslo un poco más acá para que case. Un dibujo de algo así. Tenemos algo como esto. 0, pi. Pi es 3,14, entonces estamos rotando en torno a esa línea. I igual 4. Se está rotando. Sí. La gráfica de la función x igual a raíz del seno. Seno de i. Se está rotando en torno a esa línea. Entonces nos queda, si nosotros hiciéramos por acá el dibujo, ¿sí? Nos quedaría una cosa así, ¿no? Se rota hacia allá. La altura es raíz del seno de i, el i se mueve entre 0 y pi, y el radio es la distancia, es 4 menos i. Esta es la integral. Integral que no se puede calcular, ¿eh? Y por la raíz del seno de i no se puede calcular de manera eficiente esa integral. Y en el parte 2i dice i igual x cuadrado, i igual seno de pi x, alrededor de x igual menos 1. El x se mueve entre 0 y 1. Tenemos que ver por qué se mueve entre 0 y 1. ¿De qué? Entre 0 y 1. Cuando x es 0, coinciden, cuando x es 1 coinciden las imágenes, así que hay puntos de intersección. Estamos diciendo, es más chatos. El seno le gana, ¿no? Seno algo así. Seno va creciendo así. Y esta otra viene de esta forma. Es más chata acá. Ahí, es algo como esto. Esta es igual a x a la cuarta.
y esta otra es igual seno de pi x medios. Entre 0 y 1. Ahí. Y se está rotando en torno a esta línea. Menos 1. Se rota en torno a la línea x igual menos 1, a la recta. Hacia allá. Por lo tanto, uno puede apreciar rápidamente, para un x, uno puede vislumbrar que si se para en un x acá, uno tiene un radio. ¿Qué radio es? Este es el radio. No alcanza el espacio para dibujar el sólido. El cilindro, ese es el radio. Este es el cilindro. Este es el cascarón. La altura es la diferencia y el radio es la distancia. ¿Cuánto vale esa distancia? X más 1. Esta longitud es X y esta longitud es 1. X más 1. Y esa es la altura. Esta es la integral. Esa integral se puede calcular, a diferencia de la anterior. Se puede hacer el cálculo de la integral, en este caso. Puede resultar un poco tedioso, pero es posible hacer. Bien, con eso cerramos la lección de hoy. Dejemos de compartir.